Hola a todos y todas, soy Almudena de Impulsa DH, la Comisión de Responsabilidad Social Universitaria del equipo de Derechos Humanos de la PUC, y les damos la bienvenida a nuestro nuevo segmento Charlando con Impulsadores. En nuestro primer episodio nos acompaña Flavia Martínez, egresada de la Facultad de Derecho de la PUC y fundadora de Sin Tabúes, la primera asociación juvenil que promueve la ESI, la educación sexual integral, en centros educativos en el Perú. Además, cuenta con un diplomado por la Universidad Peruana Cayetana Heredia en Sexualidad, Derechos Humanos y Políticas Públicas en Educación y Salud. Hola Flavia, ¿qué tal? Bueno, quería comenzar preguntándote más o menos qué fue lo que te motivó a ti a fundar Sin Tabúes y cómo así surgió la idea de enfocarse concretamente en la ESI. Hola, muchísimas gracias por la entrevista, por la oportunidad. Para nosotras siempre es muy valioso poder compartir nuestra historia para poder inspirar e impulsar a otros jóvenes para que puedan seguir sus sueños e impulsar sus iniciativas, ¿no? De hecho, nosotras empezamos bastante pequeñas, cuando teníamos 17, 18 años. Ya han pasado, este año Sintabúes cumple 8 años, así que ha pasado un buen tiempo en donde hemos podido crecer y consolidarnos, ¿no? Bueno, ¿cómo nació la idea? Éramos parte de un grupo de voluntarios de OPROSAC, la Oficina de Promoción Social y Actividades Culturales de Estudios Generales Letras, que entiendo que ahora se llama Letras Cultural. Ujú. Y éramos voluntarias ahí y bueno, año a año siempre los equipos de RCU postulaban al Fondo Concursable de Letras, ¿no? Entonces, nosotras ya estábamos pensando como qué idea quisiéramos impulsar a favor de un cambio en nuestro país. Y justamente una idea que nos movilizaba por historias personales de cada una, o también historias colectivas de personas que también lo necesitaban, era el tema de violencia de género, ¿no? Justamente ese año fue la primera marcha Ni Una Menos, que fue una marcha multitudinaria en el Perú y también fue una fuente de inspiración para nosotras, ¿no? Ver a tantas mujeres, niñas, madres, amigas, recorriendo los diferentes puntos de Lima a raíz de la violencia, las desapariciones y feminicidios, ¿no? Es una realidad que lamentablemente no acaba. Entonces, empezamos a investigar cómo en otros países se combatía la violencia basada en género, también los embarazos adolescentes, ¿no? Que son producto de la violencia. Y bueno, nos dimos cuenta de que en varios países, tanto de Latinoamérica como Argentina, Chile y también en Europa, como España, Reino Unido, se impulsaban políticas a favor de la educación sexual integral para poder justamente combatir estos flagelos desde la escuela, ¿no? Y es así que junto con asesores, asesoras, de ese momento profesores de la universidad, decidimos poder desarrollar un proyecto piloto en un colegio público en Villa El Salvador que tenía altos índices de violencia y embarazo adolescente, ¿no? Fue un proyecto pequeño, modesto, con un fondo de 2.000 soles en ese momento, que supimos administrar para poder llegar muchos días de la PUC hasta Villa El Salvador y a veces más lejos de la PUC porque no todos vivíamos por ahí, ¿no? Entonces, muchas veces nos levantábamos a las 5 de la mañana para poder llegar al colegio a las 8, y bueno, desarrollar los diferentes tópicos sobre relaciones saludables, métodos anticonceptivos, infecciones, ¿no? Conversando con los niños, haciendo dinámicas, siempre con un lenguaje horizontal, ¿no? Siempre con un lenguaje amigable. Y bueno, creo que esa experiencia nos marcó bastante porque obviamente como es la lamentable realidad de nuestro país, nos topamos con casos de violencia sexual, ¿no? Principalmente, bueno, en mi caso, a mí me inspiró la situación de todo lo que realizábamos en la escuela y también me movilizó mucho este caso que me llevó a estudiar derecho, ¿no? Y enfocarme en derecho penal, que es justamente la rama que yo sigo, ¿no? Derecho penal y derechos humanos, porque nos preguntamos qué hacer, ¿no? Porque claro, impulsamos esto y luego pasan estos casos, entonces, ¿qué se hace, no? ¿Cómo se debe proceder? Y bueno, creo que a otras personas les inspiró a estudiar otras carreras, ¿no? Comunicación para el desarrollo, psicología,
¿no? Entonces, así empezó Sin Tabúes, con un proyecto pequeño, con un fondo de 2.000 soles en la PUC, en un colegio público en Villa El Salvador, ¿no? Y bueno, ahora es una ONG que cuenta con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, de cooperación también en Reino Unido, de Older Foundation, también con el apoyo de Plan Internacional y diferentes socios como Planned Parenthood Global que nos apoyan en este sueño, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo y mucho esfuerzo también. Sí, o sea, desde empezar con 2000 soles a conseguir todo ese apoyo de varias asociaciones es un avance enorme, ¿no? Y yo me imagino que han enfrentado un montón de desafíos, ¿no? Y también, o sea, en base a eso quería preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son para ti los principales desafíos que enfrenta el activismo, ¿no? En defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el Perú? Porque aparte de que somos un país conservador, que en los colegios no se habla de estas cosas, ¿no? ¿Cómo has podido tú enfrentar desde Sin Tabúes estos retos? Bueno, creo que hay varios retos, ¿no? O sea, como tú los mencionabas, retos sociales, colectivos, ¿no? Y retos más individuales, ¿no? Y como equipo. Creo que, claro, a nivel colectivo está todo este contexto de conservadurismo, de, de un ataque sistemático del Congreso en contra de los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral, el género y todo lo relacionado. Y por todas las vías que se pueda hacer, pero siempre estaremos ahí quienes seguimos luchando por esto que es justo, ¿no? Y necesario, porque los niños y niñas lo necesitan, ¿no? Entonces, claro, es una tarea titánica, no te voy a negar que es desgastante, porque sí lo es, pero nuestras convicciones son bastante fuertes y también tenemos apoyo para esto, ¿no? Internacional y también apoyo interno, también la PUC nos apoya bastante, entonces eso también nos ha ayudado mucho. Y bueno, a nivel interno, claro, crecer como equipo siempre implica cambios porque somos personas distintas, ¿no? Somos un equipo ahora bastante sólido y consolidado, pero hemos tenido que pasar por cambios necesarios, ¿no? Y creo que también hemos aprendido en el camino varias cosas, ¿no? Creo que la vida también te lleva a abrir los ojos sobre diferentes situaciones. Creo que eso es bastante importante para nosotras. Y también a no tener miedo, porque conforme pasa el tiempo y creces, aparecen miedos, pero creo que lo más importante es tener un equipo consolidado, un equipo fuerte, ¿no? Un equipo que comparta los mismos valores y creencias, ¿no? Y dejar de escuchar a veces voces que no necesariamente son las voces correctas, ¿no? Creo que tener los principios bien claros y los valores y el horizonte nos ha ayudado a superar diferentes expectativas y diferentes también obstáculos, ¿no? Entonces, eso a nivel colectivo, bueno, a nivel personal, también he enfrentado bastantes retos, pero creo que algo muy importante es reconocer los retos. Creo que ese es el primer paso. Y luego, poco a poco, intentar que cada uno de estos retos se convierta en una oportunidad de superación y de mejora, ¿no? De aprendizaje. Y también contar con una red de apoyo, ¿no? Creo que eso es muy importante. En síntesis, esos serían como, creo, los retos a diferentes niveles que hemos podido enfrentar, ¿no? Y me gusta mucho la pregunta, porque creo que a veces uno ve como que, wow, ¿no? Qué chévere, ¿no? Qué genial, como tener como que una organización que haga esto, ¿no? Pero claro, no ha sido fácil, no es fácil y nunca va a ser fácil, ¿no? Entonces creo que ahí también está la parte dura, pero la parte que se tiene que compartir para que todos y todas sepamos que los caminos que queremos nunca van a ser fáciles, ¿no? Pero sí más llevaderos. Sí, y creo que también el hecho de encontrarse con casos de violencia sexual o de abusos, de bueno, todo lo que la violencia de género implica, es bastante fuerte, ¿no? Y como que da cuenta de que hay muchas cosas que como asociación, tipo, podemos intentar prevenir esas cosas, pero a veces es inevitable, ¿no? Y eso es un poco chocante para la persona
es parte de la asociación, ¿no? Que tiene tantas ganas y a veces es como, o sea, sientes impotencia y todo ello. Sí, sí, justamente con eso me refería también a las voces, ¿no? A veces cuando vas a una escuela o a veces cuando intentas relacionarte con alguna entidad, se cierran puertas, ¿no? Y hay muchos mitos y creencias sobre lo que debería ser y lo que no es, ¿no? Entonces creo que ahí también es muy importante escuchar lo que nosotros creemos, en lo que nosotros confiamos, ¿no? Y también escuchar a las niñas, a los niños, a los adolescentes, ¿no? Siempre creer en su versión, saber qué es lo que está pasando y bueno, escuchar siempre a nuestra voz interior, ¿no? O sea, nuestra voz de valores y principios. Y también crecer, ¿no? Porque creo que los límites, como lo mencionaba, también son cuál es nuestra función, ¿no? Y en qué momento derivar estos casos, ¿no? Usualmente nosotros cumplimos un rol de prevención, de, de acción prematura, ¿no? En este tema, pero cuando ya se trata de, por ejemplo, llevar esto a las instancias particulares, nosotros hacemos seguimientos, pero no somos las abogadas del caso, ¿no? Yo soy abogada, sé derecho penal, pero cuando estás involucrada muy fuertemente con algo, también es importante saber los límites, ¿no? Porque a veces el estar muy involucrado o involucrada puede hacer que las cosas fallen, ¿no? Entonces, estos casos los derivamos con las autoridades y entidades competentes, pero nunca nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Sí, qué interesante lo que dices. Y bueno, también como yendo un poco más por el lado de los derechos humanos, que también es tu área de interés, quería saber cómo se relacionan los derechos sexuales y reproductivos con los derechos humanos en general, ¿no? Y por qué es importante abordarlos desde esa perspectiva. O sea, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos porque nos permiten la satisfacción de múltiples derechos, ¿no? Primero, sería irnos a la definición, ¿no? Los derechos sexuales nos permiten, por ejemplo, decidir si es que queremos o no tener relaciones sexuales, ¿no? Cuándo iniciarlas, cómo, dónde, con quién, cómo expresar mi sexualidad, cómo expresar mi identidad de género, ¿no? Mi orientación sexual. Y los derechos reproductivos es la elección si quiero tener o no hijos, cuántos, cuándo, ¿no? Em, entonces, estos derechos se vinculan bastante con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Porque esto es mi camino de vida, ¿no? Es una decisión y una parte importante de mi vida. También con mi derecho a la salud, ¿no? Porque obviamente en el ejercicio de mi sexualidad y en el ejercicio de mi reproducción también está involucrado el derecho a la salud, ¿no? A qué establecimientos acudir, cuál es el servicio que yo debería recibir, la satisfacción de este derecho, ¿no? Y por supuesto el derecho a la educación, porque la información que yo debería recibir sobre esto debería ser en espacios educativos, ¿no? Sobre todo desde la escuela, que es una etapa en donde las personas están desarrollando su sexualidad, ¿no? Y conforme sabemos a las estadísticas, justamente una edad, la edad de reproducción es bastante temprana, ¿no? Ahora. Entonces, en realidad los derechos, como varios, se relacionan entre sí, ¿no? Y esto es parte de un grupo mucho más grande de derechos que justamente nos conllevan a poder tener una satisfacción idónea en la salud, en la vida, ¿no? En la educación, que son derechos universales, ¿no? Y reconocidos. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos también han sido reconocidos en diferentes conferencias y convenciones de derechos humanos. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos también emitió una reciente sentencia eh, sobre un caso en Ecuador, ¿no? Donde reconoció que la educación sexual integral previene situaciones de violencia en la escuela, ¿no? En base a un lamentable caso que ocurrió en Ecuador, ¿no? Entonces, eso nos da muestras de que los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a pesar de que mucho tiempo han estado en las sombras, poco a poco van sido reconociendo con nombre propio en diferentes instancias, ¿no? Y por diferentes normativas.
y que además nos permiten la satisfacción de otros derechos que universalmente son reconocidos como tales, ¿no? Entonces, eso también nos permite, por ejemplo, tener un sustento al ingresar a las escuelas, ¿no? Porque estamos yendo a profundizar sobre temas que justamente nos van a conllevar a una mejor vida, una mejor salud y una mejor educación. Pero algo que me parece un poco problemático o algo difícil de interpretar o analizar es que los derechos sexuales, al ser un tema tan íntimo de la persona, como que mi sexualidad no es, como que no es un asunto de interés público, ¿no? Es difícil verlo desde cómo se incluye el tema de los derechos sexuales a políticas públicas, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Al ser esos temas de los derechos sexuales, a la sexualidad, algo de la de la esfera privada, ¿cómo podrían transformarse las propuestas que tienen sin tabúes en políticas públicas? Y de esa manera mejorar la protección y promoción de los derechos sexuales y reproductivos en el Perú. Bueno, creo que un derecho en sí, ¿no? No necesitas una normativa que te diga cómo vivirlo, ¿no? O sea, el derecho al proyecto de vida, nadie te dice, bueno, entonces para que tú tengas un buen proyecto de vida tienes que primero estudiar en la universidad tal carrera y posteriormente hacer tu maestría, y posteriormente hacer tu doctorado y posteriormente tener hijos y ¿no? O sea, el derecho al proyecto de vida es que tú tengas la libertad de poder elegir qué vida decides tener, ¿no? Y cómo decides proyectarte en esta vida en las diferentes esferas que sean posibles, ¿no? Entonces, lo mismo con el derecho a la sexualidad, ¿no? O sea, los derechos sexuales, digo. Porque, claro, yo reconozco que tú tienes la libertad para poder expresar tu sexualidad, para poder vivir tu sexualidad, para poder elegir si quieres o no tener relaciones sexuales, con quién, dónde, cómo, cuándo, ¿no? Entonces, no implica, claro está, un mandato de qué es lo que tú tendrías que hacer con tu sexualidad, porque eso sería contrario a los derechos sexuales, eso sería una limitante, ¿no? Sería una limitante de qué es lo que tú deberías de hacer, ¿no? Deberías ser heterosexual, binaria, ¿no? Vestirte de determinada manera, tener relaciones sexuales con esta persona, ¿no? Después de casarte. Entonces, justamente eso no son los derechos sexuales, o sea, es todo lo contrario a que el Estado o alguien te diga cómo vivirlo, ¿no? Entonces, creo que, creo que, claro, es un derecho como todos, o como la gran mayoría, que va a depender de cómo tú decidas vivirlo, pero que debe ser reconocido, ¿no? Que debe continuar siendo reconocido en todas las formas y maneras que pueda hacerse, y que el Estado tiene la responsabilidad de poder garantizar que este derecho pueda ser ejercido en nuestro país, ¿no? Claro, sí, muy interesante. Porque no es como exigir que haya una política pública adicional, sino que es exigir que el Estado deje de marcar una pauta conservadora, ¿no? Sobre lo que ya existe. Claro, o sea, los derechos tienen su parte, o sea, un derecho en sí, ¿no? Puede estar limitado por algunas condiciones, pero también tiene una parte positiva, ¿no? Entonces creo que el Estado también tiene un mandato de no hacer como de hacer, ¿no? Ujú. El Estado, el mandato de no hacer debería ser dejar de poner tantas trabas para el ejercicio de los derechos sexuales, ¿no? La prohibición de hablar de género, del lenguaje inclusivo, o de incluir categorías que no deberían de existir, ¿no? O normalizar ciertas prácticas, eso no debería ser el Estado. Lo que debería hacer el Estado, en un sentido positivo para garantizar este derecho, es, por ejemplo, crear una política pública de educación sexual integral, por ejemplo, garantizar que las personas LGTBIQ puedan tener acceso a servicios necesarios y básicos en salud, ¿no? Garantizar, por ejemplo, el matrimonio entre las personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, creo que hay mandatos del debería y no debería. Lamentablemente, en la actualidad, ninguno, o sea, hacen lo que no deberían y no hacen lo que deberían, ¿no? Y sí es necesaria una política pública de educación sexual integral, porque hasta el momento lo que existen son lineamientos de educación sexual integral, ¿no? Actualizados al 2021. Pero estos son lineamientos, ¿no? Es parte también de una resolución.
que no tiene rango de ley, ¿no? O sea, entonces no te dice exactamente cómo se debería de hacer estos cursos, talleres por parte de las escuelas, ¿no? Te da alineamientos para cuáles son los principios, cuáles son un poco los parámetros, ¿no? Los enfoques, pero no hay como una política pública clara, ¿no? Cuáles son los lugares prioritarios, cuáles son las entidades competentes, quién debería hacerlo, ¿no? O sea, falta una política que pueda justamente darle sentido a integrar los diferentes componentes normativos para poder implementarlos, sobre todo en la educación básica regular, ¿no? Sí, y creo que también es como que el nivel educativo más difícil, ¿no? Al cual implementar este tema de los derechos sexuales. Mm, sí. Pero bueno, mirando hacia el futuro, entonces, ¿qué es lo que esperamos, ¿no? En la sociedad peruana en términos de derechos sexuales y reproductivos? ¿Y qué papel crees que juegue sin tabúes en este proceso? Bueno, la verdad, como sociedad, yo no creo que vamos a esperar nada de este gobierno ni de este Congreso. Es lamentable, pero es cierto, porque creo que ya hemos visto cuáles son las acciones que hacen diariamente, ¿no? Todas las semanas hay algo em, que en contra del lenguaje inclusivo, que en contra del enfoque de género, que en contra de que la comunidad LGTBIQ pueda acceder a ciertos derechos, ¿no? Que en contra del nombre del Ministerio de la Mujer, ahora en contra de su existencia, a favor de su fusión. Entonces, diariamente vemos acciones que nos demuestran que el interés es todo lo contrario a garantizar una sociedad con derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Creo que la lógica nos lleva a pensar de que si tú no quieres que esto pueda ser factible para la sociedad, es porque realmente no te interesa los casos que suceden diariamente de embarazos adolescentes, ¿no? Ni de violación sexual, ¿no? Porque si hay evidencia demostrada en diferentes países que esta es la forma de combatir estos flagelos y simplemente no deseas hacerlo y todo lo contrario lo impides, es porque estás conforme con la situación actual, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos ha demostrado los diferentes poderes del Estado, ¿no? Entonces yo no esperaría nada de ellos. Creo que nadie espera nada de ellos. Creo que lo que debemos esperar es nosotros como sociedad, ¿no? ¿Qué hacemos desde la sociedad civil, desde la comunidad universitaria, desde la academia, ¿no? ¿Qué hacemos para poder garantizar esto, ¿no? Yo también he sido estudiante en la universidad y creo que hay muchas formas en las que podemos alzar nuestra voz, ¿no? Siendo representantes estudiantiles, llevando políticas a favor de esto, marchando, volver a marchar, ¿no? Creo que antes era muy común que los estudiantes marcháramos e hiciéramos escuchar nuestra voz y ahora cada vez es muy poco. Em, Escribir un artículo de opinión, cuál es nuestra perspectiva sobre esto, qué es lo que pensamos, ¿no? Compartiendo en redes sociales. Hay muchas maneras en las que nuestra voz pueda ser escuchada y también, ¿por qué no?, impulsando nuestras propias iniciativas, ¿no? Entonces creo que ahorita el, el papel está, el balón está en nuestra cancha, ¿no? Creo que esa sería el mensaje. Y bueno, a futuro, poder elegir a personas que puedan ser capaces de poder llevar estos derechos en su máxima expresión y también intentar involucrarnos, no necesariamente en política, sino también en el sector público, ¿no? O en la sociedad civil, porque creo que muchas veces dejamos eso de lado, ¿no? Y para poder cambiar el lugar en el que vivimos necesitamos involucrarnos, porque si no lo vamos a dejar a quienes no les interesa la satisfacción pública, ¿no? Entonces, en cuestión de derechos, claro está. Em, y bueno, creo que ese rol es sin tabúes, continuar haciendo la labor que hacemos diariamente, descentralizando la educación sexual integral, empoderando a más jóvenes y nuevas generaciones para que sean embajadores de la educación sexual,
continuar realizando nuestros diferentes proyectos, ¿no? Nosotros no solo damos talleres, también hacemos investigaciones. De hecho, nuestra investigación ganó un premio del Ministerio de Educación de Senajú, porque justamente es una investigación académica, ¿no? Y cuando es académica la revisan personas académicas. Y claro, ahí no hay punto de partida de es tu opinión, es tu posición ideológica, sino hay evidencia sobre lo que estamos hablando, ¿no? Entonces creo que ese es el rol que tenemos como sociedad civil, ¿no? Resistir y continuar haciendo las diferentes actividades que ansiamos para un mejor país, ¿no? Creo que ese sería el mensaje y yo también invito a todos los jóvenes, las estudiantes, a que crean en sus sueños, a que impulsen, a que no se sientan chiquitos, chiquitas, porque siempre escuchamos, ¿no? Esto de cuando tengas plata, ahí vas a poder donar. Cuando seas poderoso, ahí vas a poder alzar tu voz. Cuando ¿no? Y conforme, si creemos estas voces, ¿no? Externas, la vida se va a pasar, ¿no? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es cuando tengas plata? ¿Cuándo es cuando tengas estudios? ¿Cuándo es cuando seas poderoso? En verdad, yo creo que el tener acceso a la educación en una tan buena universidad como la católica y tener visibilidad también como comunidad universitaria, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y como nosotros con un fondo de 2.000 soles, empezamos, ¿no? Pero creímos mucho en nuestros sueños, tocamos muchas puertas y bueno, resistimos, ¿no? Entonces mi mensaje es que resistamos y que nunca nos sintamos pequeños y pequeñas para grandes retos, ¿no? Sí, no, y definitivamente aún hay muchas cosas por hacer, ¿no? Mucho que exigir a las autoridades, muchas cosas que nosotros, nosotras como personas con interés en los derechos humanos podemos hacer. Y en términos de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que a fin de cuentas son derechos humanos y por lo tanto son esenciales para tener un respeto pleno a la dignidad humana, ¿no? Ningún aporte es muy chiquito, ¿no? Como que siempre pienso mucho en todos los proyectos de RCU que tienen impacto social, siempre pienso en que cada aporte es como un granito de mostaza, ¿no? Y varios aportes acumulados terminan siendo como que un gran aporte para la sociedad. Entonces, yo rescato mucho eso y finalmente te agradezco mucho, Flavia. Te agradecemos, ¿no? En nombre de Impulsa DH, por tu valioso aporte, no solo permitiéndonos escucharte, ¿no? A través de la entrevista, sino por tu trabajo en general con Sin Tabúes y toda la contribución que ha tenido esta asociación y tiene y tendrá para la sociedad, ¿no? Entonces, te felicitamos por todo lo logrado, a ti y a todos los miembros de la asociación, y esperamos que siga así, sigan creciendo y sigan rompiendo barreras y estigmas respecto a la sociedad, a los derechos sexuales, ¿no? Muchas gracias, yo también estoy feliz. Les agradezco por considerarnos y siempre cuenten con nosotras. Ahí estaremos para seguir resistiendo. Así es. Listo. Bueno, esto ha sido todo nuestro episodio, nuestro primer episodio de Charlando con Impulsadores, y esperemos que sigan pendientes en nuestras redes para que se enteren de más.